Hoy vamos a ver un ejercicio con registros, vectores de registros, vector de conteo y búsquedas, que comencé a hacer el jueves en el curso 1K6. Hoy lo voy a volver a empezar, espero poder terminarlo en la clase de hoy, ir un poquito más rápido. Y en realidad no tengo mucho más temas que ese, porque la parte de matrices la voy a arrancar el jueves en 1K6, los voy a invitar a que se sumen, si pueden, el jueves a la clase del 1K6, porque la semana que viene ya tenemos que empezar con ejercicios del tipo de parcial. Nosotros perdimos la clase pasada y entre plantear hoy un ejercicio con matrices, que es el juego del buscaminas, que me encanta dar esa clase, pero entre plantear hoy el ejercicio con matrices del juego del buscaminas y no hacer nada con vectores de registro en el 1K3 con alumnos que a lo mejor no pudieron ir a otra clase, elijo trabajar sobre vectores de registro, reforzar la parte de registro, de vectores de registro en el 1K3 y la parte del ejercicio de matrices del buscaminas queda para el que tenga ganas de verlo. O sea, es simplemente una clase más conceptual, más teórica y no me preocupa demasiado. Así que por eso vamos a trabajar hoy con el mismo ejercicio que arrancamos a trabajar el jueves. Lo voy a volver a arrancar hoy y espero poderlo terminar hoy en clase y así ya lo dejo listo. Ok, y dos preguntas. La primera, ¿en el parcial 3 entra matrices? En el parcial 3, normalmente nunca se sabe si entra matrices hasta el día del parcial, así que ustedes tienen que asumir que sí entra. Pero no van a ser matrices de registros. Lo que va a entrar, en el caso de entrar, van a ser, o va a ser matrices de conteo, matrices de acumulación, matrices de números. ¿Sí? Así que eso es lo que se puede llegar a utilizar de matrices en el parcial 3, también en el 4 y también en el final. La clase de los jueves es el mismo horario que la del 1K2, que la del 1K3. O sea, de 12 a 14 horas. Ahí está, ahí puso Jorge. Sí, Bien, en realidad es de 12:05 a 13:45. Pero yo toda la vida di la clase de 12 a 14. Como me tomo esa libertad. Incluso cuando estamos en la parte presencial, siempre di la clase de 12 a 14. me agarro un rato más y aprovecho. Bueno, gente, ¿cómo van con el trabajo práctico? ¿Hay alguna pregunta? Ya somos 46 y estamos en hora, así que voy a arrancar la clase para no demorarme. ¿Cómo van Hola, con el trabajo profe. práctico? ¿Hay alguna pregunta, alguna duda? ¿Algo que haga falta que Sí, conversemos? ahí quería preguntarle sobre la función validar que aparece mucho en las fichas, sobre Sí. todo para hacer las cargas de los input. Quería preguntar si podemos usar el input fuera y hacer nuestra función validar solamente para el parámetro que le damos, porque lo que veía que le hacía en las fichas Fritelli era poner el input dentro de la función validar Es y que quedó el un input mensaje lo muy va, genérico. claro, la idea de la función validar es que sea una función que te sirva para siempre. Hoy vamos a ver una, que cada vez que necesites validar algo, vos puedas usar la misma función. Lo que yo propongo es que le pasen directamente el mensaje a la función validar y que la función validar haga toda la tarea. Es imposible poner el input completamente fuera de la función, porque vos en la función necesitas hacer un ciclo que vuelva a pedir el dato en el caso de que haya un error, y por lo tanto el input lo vas a tener que poner adentro de la función. Es cierto que no es lo mismo una función validar para una cadena de caracteres que una función validar para un número, pero vas a necesitar poner un input dentro de la función, y desde mi punto de vista es preferible poner todos los inputs dentro de la función y directamente resolver el problema dentro de la función, y que cuando vuelve el valor de esa función de lectura, ¿sí?, vuelve un valor válido. Yo lo veo así, pero las opciones son muchas. No me acuerdo quién fue que me comentó. Juan, Eh, sí. Juan Pablo. Las opciones son muchas y no necesariamente lo tienen que hacer de la manera que nosotros lo especificamos. Mientras el dato esté validado y la función sea medianamente reutilizable, que es algo que en este cuatrimestre vamos a empezar a evaluar, el hecho de que las funciones ya no sean que cada vez que quiero dividir un pedacito de código haga una función, sino que la función tenga un sentido de reutilización, ¿sí? Mientras eso esté cumplido, no tienen por qué hacerlo de la misma manera que lo hacemos nosotros. Perfecto, entonces, sí, como parámetro del mensaje para que vaya el input me parece muy buena idea. Otra pregunta que podía hacer era sobre las funciones con sobrecarga de parámetros, que dependiendo de cuántos parámetros les pases, elige una función y otra. Eso en Python existe, ¿no?
Mira, me mataste, vos sabés, yo no sé si existe la sobrecarga de métodos en Python, porque Python tiene el concepto de parámetro por defecto y parámetro opcional. Normalmente la sobrecarga de métodos en otros lenguajes de programación se aprovecha en lenguajes que no tienen el concepto de parámetros opcionales. Como Python es un lenguaje que mantiene el concepto de parámetros opcionales, no sé si se mantendrá el concepto de sobrecarga de métodos, pero es un tema que es de otra materia, digamos, no es un tema que afecta acá Perfecto. porque no es algo que puedas hacer fuera del contexto de una clase. Entonces no viene a ED, digamos. Bien, sí, era sobre todo para cuando depende de qué parámetros ponga, era si podía validar solamente con un valor menor, pero si le das con un valor máximo, también que valide que no sea, que vaya, por ejemplo, de 0 a 4 por el Mirá vos, continente. qué buena idea. La verdad yo no lo hice nunca así, pero tranquilamente le podríamos poner un valor por defecto al parámetro de límite inicial, que sea 0, y con eso ya resolviste el problema. Perfecto. Y por último, y ya no molesta más, sería si podemos No usar es la molestia. función time para simular los partidos, por así decirlo, de las instancias. Bueno, respecto del tema de la simulación, yo lo que conversé el jueves con los alumnos que estaban en la clase fue que lo que yo les propongo es que traten de implementar la carga de datos, porque hacer esto con simulación no sirve para nada. Y la idea del trabajo práctico es que ustedes hagan un programa que les sirva para algo. Yo siempre me acuerdo cuando hice primer año con Valerio, uno de los trabajos prácticos era programar una agenda de contactos. Y yo usé esa agenda de contactos, está bien, eran otros tiempos, no había celulares, no había sistemas operativos como Windows, era un tiempo distinto. Pero yo usé esa agenda de contacto por mucho tiempo porque la había programado yo y fue uno de mis primeros programas razonablemente utilizables que hice. Entonces, la idea de este práctico es que sea un programa que si se van a juntar a jugar una partida de FIFA con amigos y quieren armar un torneito, lo pueden usar. Entonces, yo lo que les propongo es que trabajen con la carga de datos. En el caso de la generación, sinceramente, no hay mucho que es un invento. O sea, acá no es como un juego en donde yo voy a simular la tirada de dados. Es un invento. Entonces, en el caso de la generación, si quieren agregarle time, está bien. Si no, también. Lo manejan ustedes como gusten. Pero este práctico tiene más sentido si ustedes pueden cargar los datos, tanto los datos de los equipos iniciales como los resultados de los partidos. Ahí es un programa que se puede utilizar. Con simulación es simplemente cumplir con el práctico, lo cual no está mal, porque es lo que pide, pero no es algo que sea utilizable. Perfecto, gracias. Se pueden agregar otras palabras. Profe, buen día. Perfecto, sí. Lo podemos usar para predecir quién va a ganar el mundial si lo ponemos en automático. Sí, eso podría ser. Igualmente no sería por un mundial porque arrancan octavos, pero bueno, es una idea. No es mala la idea. Está en la rúbrica la carga de datos tanto manual como automática. ¿Eso es una afirmación, Sol? La verdad que no miré la rúbrica. Si es una afirmación, pero en el enunciado está bien claro que son opcionales. Así que por más que estén las dos en la rúbrica, a no ser que haya algo que yo me perdí, sigue siendo opcional la carga manual y sigue siendo opcional la carga automática. Digamos. ¿Que son obligatorias las dos, dijeron en el foro? Entonces habrá que cumplir lo que se dijo en el foro. Sinceramente, eso me lo perdí. No lo había visto. Si dijeron que son obligatorias las dos, habría que cambiar el enunciado. Voy a pedir esta tarde que cambiemos el enunciado y se aclare eso. Bien. Bueno, entonces, queda resuelto. Yo me guiaría, no tengo abierto ahora el enunciado porque pensé que ya lo tenían bastante dominado, pero yo me guiaría por estrictamente lo que dice en palabras claras el enunciado. Sí, se cambió eso, lo charlamos el jueves a eso, y yo pensé que iban a cambiar el gráfico, pero lo que se cambió fue la consigna. Finalmente, lo que se decidió fue que a partir de los cuartos de final en adelante se define por las posiciones del vector. O sea, se enfrenta el primero con el último del vector, el segundo con el último y así sucesivamente. Lo cual es medianamente razonable si se piensa en términos de cómo se armaron los octavos, que se armaron por puntos. Mantener la llave a partir de ahí es relativamente razonable.
ya está cambiado el enunciado y está aclarado eso. Bueno, gente, no sé si queda alguna otra duda en cuanto al trabajo práctico. Si no, pasemos a conversar del ejercicio que tengo preparado para la clase de hoy, si les parece. Jorge, no sé si queda algún otro tema. No, creo que estamos para arrancar a Profe. menos que tengan alguna otra pregunta. Bárbaro. Profe, Sí, una pregunta. Al momento de validar, o sea, no validar, sino generar los nombres de los equipos de manera automática, por supuesto que no se pueden repetir. Mi pregunta es, ¿sería válido que en cada vez que el programa se ejecuta, el equipo 1 se llame de una forma, el equipo 2 de otra? Automáticamente me refiero, ¿no? Es decir, que siempre los equipos 1, 2, 3, 4 se llamen igual, o habría que ampliar esa aleatoriedad y que se generen, digamos, diferentes en cada pasada del programa, en cada ejecución. me late a pobre que siempre se llamen igual en cada ejecución del programa. Bien. Me quedo con... Tampoco me parece que tengas que ponerte a cargar los nombres de todos los equipos de la liga de vóley, de la liga mundial de vóley, para que los nombres sean distintos. Lo que me quedo es con una opción intermedia de armar un vector con 16 nombres y por lo menos hacer un choice aleatorio en el vector, ¿sí? Y asegurando que todos los elementos del vector se hayan elegido al menos una vez. No es un proceso tan sencillo ese, lleva un pequeño detalle de trabajo, pero creo que esa es la opción por la que me inclino, que podría llegar a ser interesante. Bien. Bien. Gracias, profe. Bueno, estamos entonces, vamos a trabajar con un ejercicio. Les voy a ir compartiendo mi pantalla. Vamos a trabajar con el ejercicio 7 de la guía 18. En realidad, originalmente arrancamos con este ejercicio un poco adelantado, porque bueno, cuando lo planteamos por primera vez era un ejercicio que todavía no estaba en la semana actual, porque vieron que se cambió un poco el orden de los temas. Esta semana es como que nos estamos poniendo al día. Pero con ustedes yo quiero arrancar con este ejercicio. Como dije al principio de la clase, es un ejercicio con vectores de registros, es un ejercicio que tranquilamente podría ser un parcial 3 con algún pequeño agregado más, pero que estamos en el terreno de los temas de parcial 3, y lo que yo me propongo o lo que yo tengo por objetivo en la clase de hoy es que ustedes adquieran algunas prácticas y algunas herramientas para trabajar tanto en el parcial 3, parcial 4, práctico 3, práctico 4 y demás. Y ir comentando también en qué nos fijamos nosotros, ¿sí? O sea, en qué tenemos en cuenta nosotros a la hora de trabajar estos temas. Entonces, quiero que por favor me frenen si hay algo que haga falta explicar más. Pero bueno, la idea mía es trabajar rápidamente con la primera parte, que creo que por ahí ya la pueden haber visto la semana pasada en algún ejercicio con algún otro profe, y irnos de una manera un poquito más rápido a los puntos que me parecen más jugosos, que me faltan. Sin embargo, voy a tratar de ir explicando todo paso por paso. Hay una parte de código que ya tengo escrito, quería escribirlo con ustedes, pero ya lo tengo escrito. Si a ustedes les parece que vamos trabados porque ya está escrito, me avisan y lo volvemos a escribir, no hay ningún inconveniente, ¿sí? Pero lo que pasa es que supongo que la semana pasada, por más que tuvimos feriado nosotros, ustedes de alguna clase de práctico habrán participado, y la parte de la escritura del registro, el método toString, el método write, toda esa parte ya la deben haber conversado. Yo ahora la voy a repasar porque vamos a ver lo que está escrito, ¿sí? Pero a partir de ahí me quiero inclinar más por los algoritmos, que es lo que me interesa que veamos, ¿sí? De la parte de vectores de registros, de lo conceptual de vectores de registros, ¿hace falta repasar algo? ¿Alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, o podemos avanzar directamente con el ejercicio? ¿Qué les parece? Bueno, les cuento entonces, no sé si ya pudieron abrir el ejercicio habla de un estudio de arquitectura,
que desea almacenar la información de los proyectos, de N proyectos, N se carga por teclado. Por cada proyecto se pide el número, el nombre del cliente, el monto de honorarios, ¿sí? Y un código que va de 0 a 14, o sea, 15 posibles códigos distintos. El código tiene que ver con el tipo de construcción, ¿sí? Y es un código interno del estudio que, bueno, ahí, como a modo de ejemplo, agrega barrio cerrado, casa de verano, departamento, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo que a nosotros nos interesa saber es que en un número entero que va de 0 a 14, o sea, 15 posibles números enteros, ¿sí? Y ya. Y después, bueno, el enunciado pide una serie de puntos, ¿sí? Y lo primero que pide es cargar el arreglo. El ejercicio estaba planteado así y tiene una solución planteada así en la guía, así que yo no lo voy a modificar a eso, pero más bien que yo hoy voy a programar una generación aleatoria del arreglo por una cuestión de poder probar con ustedes hoy varias de las cosas que queremos programar. Y después hay una opción que dice mostrar los datos a razón de un registro por línea en la pantalla. Yo por ahora no me voy a preocupar ni del punto 3, ni del 4, ni del 5, porque con esto, con estos dos primeros puntos, más la información del registro, nosotros tenemos todo lo que hace falta para trabajar en la versión original, en las herramientas iniciales de este programa. Y tenemos todo lo que hace falta para trabajar, van a tener ustedes en todos los enunciados de este tipo todo lo necesario para hacer los primeros pasos en este ejercicio. Voy a mover esto para acá porque tengo el PyCharm de este otro lado, ¿sí? Y voy a arrancar por este lado. Yo ya me creé un proyecto aquí, ¿sí? Este proyecto tiene varios archivos, pero de esos varios archivos, ¿sí? Son todos archivos que estaban preagregados. Solamente este archivo programa.py y este archivo registro.py son los archivos que yo he trabajado hasta ahora y que quiero trabajar con ustedes, ¿sí? Voy a arrancar por este que dice registro.py. Hay un tema que no es menor, que es el tema del uso de módulos. El uso de módulos, en lo que hace, en lo que respecta a trabajos prácticos, si bien no es obligatorio, no quiere decir que no les vamos a corregir el trabajo si no usan módulos, hay un primer apartado en la rúbrica que está directamente apuntado a eso, ¿sí? Es parte de lo que vemos en la materia y es parte de lo que tienen que demostrar que saben usar. Por lo tanto, cuando trabajen en el trabajo práctico, ¿sí? Por favor, tengan en cuenta que al menos tienen que dividir el programa en un par de módulos, ¿sí? Y, por lo tanto, es muy importante que cuando suban el trabajo práctico, suban el proyecto completo de PyCharm y no los archivos sueltos, ¿sí? No los archivos .py sueltos. ¿Está claro lo que estoy diciendo o hay alguna duda y lo explico más? O sea, me remite a duda. Miren, ¿están viendo la pantalla? ¿Se puede ver? Sí, Felipe, se ve bien. Cuando ustedes Si le das trabajen un clic más para a el la trabajo letra, práctico, ¿sí? Cuando ustedes trabajen para el trabajo práctico, van a crear un nuevo proyecto, ¿sí? Acá le pondrán, al nuevo proyecto le pondrán TP3, como quieran llamarle, ¿sí? Lo van a crear, ¿sí? Voy a crearlo en una nueva ventana para que no me moleste. Eso les va a crear esto. Y acá van a arrancar a crear archivos. Al menos deberían tener un archivo registro.py, ¿sí? Y un archivo programa.py. Si es que no tienen más archivos de ustedes con funciones que ya vienen arrastrando de otros ejemplos, ¿sí? Cuando vayan a querer subir esto, ¿sí? El tema del registro.py, en el caso de que tuvieran más de un registro, ¿sí? Tendrían que crear archivos del tipo Python file, registro, no sé, empleado.py, el .py no hace falta, ¿sí? Y otro que se llame, no sé, registro categoría.py, ¿sí? Si yo tuviera más de un registro, debería tener uno por registro, por tipo de registro, y ahora les voy a contar por qué eso, ¿sí? Y en el programa pueden hacer todo lo que tiene que ver con el programa. Hay algunos alumnos que les gusta, además de programa, agregar otro, ¿sí? Que
que, por ejemplo, que divida la parte de interfaz de usuario, ¿sí? O por ejemplo, en el que yo les estaba mostrando recién, tengo algunos métodos asociados a la generación de menú y a validación de datos que los tengo en otro módulo porque los uso siempre iguales, ¿sí? Entonces, bueno, eso ya lo manejan ustedes, pero al menos deberían dividir el programa en más de un archivo. Entonces, cuando lo vayan a subir, ¿sí? Lo que van a necesitar es subir, no van a poder subir solamente los archivitos .pi, porque son varios. Entonces se van a tener que ir una carpeta para atrás y le van a tener que decir a toda la carpeta del proyecto, ¿qué tiene la carpeta del proyecto adentro? Los archivos .pi y la carpetita esta que se llama .idea, ¿sí? A toda la carpeta del proyecto le van a tener que decir, comprimila, ¿sí? Como un archivo .zip, y este archivo .zip es el que van a subir al trabajo práctico o al parcial, ¿sí? Entonces, tengan en cuenta esto a la hora de trabajar en el trabajo práctico. Insisto, no es obligatorio, ¿sí? Pero hay un apartado que es el primer apartado, que es cumplir con las formas y la estructura de código y las cuestiones generales, en donde si no respetaron PEP, nomenclatura de variables y una serie de cuestiones de claridad de código y demás, incluido ahora modularización de funciones y uso de módulos, ¿sí? No van a trabajar, no van a obtener la nota máxima en ese apartado. Es simplemente para avisar, ¿sí? Para que lo tengan en cuenta. ¿Alguna pregunta al respecto? Sí, pero los juegos no se pueden jugar en Linux, maldita sea, porque yo tengo una placa de video muy vieja. Así que lamentablemente el Windows sigue estando ahí para poder jugar. Bueno, gente, entonces, arranquemos. Yo tengo en este programa un solo registro, que es el registro que va a representar a cada una de las obras, ¿sí? Para eso entonces yo me he creado este archivo registro.py. No necesito tener un registro _obra.py, porque no hay otro registro en mi programa. Si yo tuviera otro registro en mi programa, como por ejemplo pasa en el trabajo práctico, ¿sí? Ustedes necesitarían el registro _equipo y el registro no sé, partido, ¿sí? O como lo hayan armado. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, tengan en cuenta eso para cuando se organicen sus archivos. Yo acá tengo un registro. ¿Y cuál es mi idea de este archivo registro.py? O sea, ¿qué es lo que yo propongo poner en el archivo registro.py? Mi objetivo con el archivo registro.py es que cuando yo tengo este def prueba que tengo acá abajo, dentro del módulo de registro.py, yo pueda probar uno y solo un registro de manera independiente del programa que estoy armando. De manera independiente del ejercicio, del parcial, del trabajo práctico. Que yo pueda hacer una prueba y decir, todo lo que yo planifiqué que funcionara en un registro aquí adentro, está funcionando, ¿sí? Y eso va a ser el objetivo. ¿Qué tengo armado acá? Y por favor me frenan si hay algo que tengan un poco en duda o que quieran que volvamos a revisar, ¿sí? ¿Qué tengo armado acá? Tengo CASOBRA para mi registro, ¿sí? ¿Se acuerdan que había como varias maneras de crear un registro? ¿Sí? Podíamos definir una función que se llamara create y que lo creara y lo devolviera, ¿sí? Había un init, ¿sí? Sí, ahí agrandamos un poco la letra y voy a hacer así, no mareamos. Ahí está mejor. Había un init, ¿sí? Y había algunas otras herramientas, ¿sí? Para crear. Yo me quedo con esta porque esta es la opción que vamos a usar todo el resto del año, ¿sí? Entonces, la idea de utilizar la función _init_ con esta estructura, de la cual no les hemos contado demasiado y que les hemos dicho que la manejen de esta manera, agregando aquí los diferentes valores que quieren ponerle a los campos del registro, ¿sí? Es la que voy a utilizar, es la última que está explicada en la ficha, ¿sí? Lo que sí me parece importante aclarar respecto de esta función, ¿sí? Es lo siguiente. Fíjense que yo aquí es donde le doy forma a mi registro, ¿sí? Estos nombres que aparecen acá son solo nombres de argumentos, que son los que estoy usando aquí, aquí, acá y acá abajo, ¿sí? Pero la estructura de mi registro es esta de aquí.
Entonces, si yo luego quiero acceder al campo número de mi registro, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Con NRO o con número? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Quién es el que manda cuál va a ser el nombre del campo de mi registro? Número, exactamente, correcto. ¿Sí? Entonces, eso es el primer punto a tener en cuenta y a tener muy claro, ¿sí?, cuando uno va a trabajar con registros. Esta parte es la que le da la forma al registro y el nombre del campo, y esto es simplemente el valor que viene y que se asigna en ese campo. Una de las primeras cosas que yo puedo hacer es probar, voy a ir comentando, voy a comentar todo esto, así al menos lo vamos trabajando de a poquito. ¿Sí? Probar, ¿sí? Con esto yo ya puedo crear un registro. Es más, quiero comentar un poco todo esto. ¿Sí? Y ahí vamos a ir trabajando de a poquito. ¿Sí? Fíjense qué interesante cómo acá se puede ver el funcionamiento del --name igual a --main, y cómo uno puede aprovecharlo, ¿no? Porque evidentemente este módulo que estoy construyendo aquí es un módulo que voy a importar luego en otro módulo. Por lo tanto, si yo el prueba lo hubiera puesto acá, hubiera tenido problemas a la hora de importarlo, ¿sí? Sin embargo, al tener esta posibilidad, esto solo se va a ejecutar cuando yo ejecute este módulo. Pero cuando yo importe este módulo desde otro, no va a haber problema, ¿sí? Y fíjense qué interesante cómo lo puedo probar. Yo puedo directamente ahí haber creado un registro, ¿sí? Y acá decir print, ¿sí?, registro, ¿sí? Y ya con eso solo, yo le puedo decir run a este archivo, y bueno, lo que voy a obtener es esto, ¿sí? Esto no es un poco no es un poco lo que esperábamos, ¿no? O sea, esencialmente acá les está diciendo el nombre de la clase y la dirección de memoria donde está creado ese registro y nada más. Así que ahora vamos a tener que trabajar, ¿sí?, para que esto no pase y para lograr una cadena que represente al objeto. Ahí les contesto, denme un segundo que termino la idea. Una cadena que represente al objeto, y eso es lo que vamos a hacer primero. Contesto un poquito. Al momento de entregar el TP dejamos la prueba. Si quieren sí, si no, no hay problema. Mientras el TP con el archivo que hay que ejecutar funcione bien, ¿sí?, no hay problema. Si cuando yo tengo el TP, voy arriba, le doy al play del proyecto y el TP funciona, no hay problema si ustedes lo dejan o no lo dejan. Si está el main, no pasa nada que lo dejen. Bueno, eso fue una respuesta, asumo. Sí, bueno, lo que dice Jorge es importante eso. No se olviden, si lo van a dejar, de agregar el if, es lo que yo les estaba contando recién, digamos, de que acá podemos ver el verdadero aprovechamiento de eso. Bueno, pero ¿me siguen hasta aquí? O sea, yo mostré un registro y se mostró esto, ¿sí? No es lo que queríamos, evidentemente. Entonces, ¿cuál va a ser la primera idea? La primera idea va a ser programar, ¿sí?, una función que tenga por objetivo transformar el registro en una cadena de caracteres. La idea de la función que transforma el registro en una cadena de caracteres es una función que arma una cadena de caracteres con los campos del registro que recibe como argumento, ¿sí?, y retorna esa cadena de caracteres. Y por lo tanto, ¿sí?, lo que vamos a tener que hacer aquí abajo es, en lugar de simplemente hacer un print del registro, hacer un print de registro como cadena, ¿sí?, y pasarle como argumento a ese registro como cadena mi registro. Si entonces ejecuto ahora, lo que vamos a ver acá abajo es distinto, o sea, vamos a ver una representación de cadena de caracteres del registro. Otra opción que suele estar documentada en las fichas es la opción de crear una función write. ¿Cuál es la idea de la función write? La función write en las fichas, y como está implementada en las fichas, lo que está haciendo es hacer directamente dentro de la función write los print, ¿sí? Con lo cual, yo para llamar a la función write simplemente debería decir write, ¿sí?, y el registro que quiero imprimir. Noten que al haber agregado los print, el registro se imprime de una manera distinta, ¿sí? Pero, ¿dónde está el error más común y el problema? Guarda con hacer esto, ¿sí? Esto, ¿sí?, va a provocar un problema. Fíjense que va a parecer que no hay error alguno. Le voy a dar así. Parece que no hay ningún error, ¿sí? Sin embargo, ¿qué apareció ahí al final de todo?
¿Y ese none de dónde viene? ¿Alguien me dice de dónde viene? Exactamente. Ese none viene de que la función write no tiene return, ¿sí? Entonces la función write está haciendo los print, pero no retorna nada, por lo tanto, retorna justamente nada. Entonces, cuando yo hago el print de la llamada de la función write, pareciera que todo funciona feliz, pero finalmente se imprime lo que retorna la función write, que es nada, ¿sí? Entonces, tengan cuidado con esto, porque esto parece un error sonso, y ustedes dirían, bueno, pero el programa funciona. Sí, pero ustedes acá están demostrando que no tienen del todo claro cómo están funcionando, ¿sí?, las distintas herramientas, ¿sí?, que tiene Python para trabajar. O sea, están demostrando que no tienen de todo claro que el print ya está dentro de la función write y que el write no está retornando nada, y que ese no retornar nada implicaría que no la tienen que llamar así, ¿sí?, sino que la tienen que llamar directamente invocando a write, ¿sí?, registro. Supongo que todo esto ya lo habrán visto con el profe Silvio, pero bueno, yo a modo de repaso quería volver a revisar. Entonces ya tenemos nuestro registro creado, tenemos la función write definida, no sé si la voy a usar, pero bueno, está ahí definida a modo de contraparte de la función registro como cadena. Noten que esta función yo le he llamado registro como cadena, ¿sí? Acá. ¿Ustedes cómo la conocen esta función? ¿Cómo están las fichas? A ver si la podemos identificar, la podemos trazar a la versión que está en la ficha de esta misma función. Sí, exactamente, ¿sí? En la ficha figura como toString. Yo le puse registro como cadena para que en este primer ejemplo nos quede bien claro que la función de esta función, valga la redundancia, ¿sí?, el objetivo de esta función es transformar el registro en una cadena de caracteres que lo represente, ¿sí? Y eso es lo que estoy haciendo acá adentro y devolviendo esa cadena de caracteres. A partir de la clase que viene le voy a llamar toString como hace la ficha del profe Valerio a esta función directamente, ¿sí? Y esto es mío, esto es algo que yo aporto y que no sé si están las fichas de esta manera, pero algo que a mí me gusta agregar aquí es, sobre todo cuando voy a trabajar con generación aleatoria de estos registros, a mí me gusta agregar aquí una función más que sea crear un registro con valores aleatorios, ¿sí? O sea, quiero resolver el tema de crear el registro con valores aleatorios y dejarlo ya resuelto, ¿sí? Entonces, fíjense esto. La idea es crear el registro con valores aleatorios y devolver ese registro, ¿sí? Ustedes esto están acostumbrados a verlo con un ciclo, ¿sí? Pero tenemos que tener en cuenta, gente, les voy a pedir un segundo, tengo que atender una llamada, no sé por qué me están llamando tantas veces y bien. Entonces, ustedes están acostumbrados a ver esto con un for acá arriba, ¿sí? De hecho, ni siquiera voy a modificar este, ¿sí? Les voy a mostrar acá la función de generación. Ustedes están acostumbrados a ver esto así, ¿sí o no? Lo voy a comentar para que lo veamos mejor, ¿sí? Pasa que, bueno, yo no tengo el random en este módulo, por eso me da error el random, ¿sí? Pero ustedes están acostumbrados a ver esto así, ¿sí? Perdón, Felipe, si le das un clic a la letra. Ah, sí, perdón. Ahí está. Están acostumbrados a ver esto así, ¿sí o no? Bueno, yo lo que propongo es que no tengo por qué ensuciar el código del recorrido del vector con el random de cada uno de los registros si tengo la posibilidad de hacerlo de manera independiente. Entonces lo que yo propongo es que esto mismo que ustedes están haciendo acá, lo hacemos en una función acá en el registro, dejamos todo definido acá adentro, incluso nos permite probarlo, y retornamos ese registro ya creado, ¿sí? Entonces, fíjense cómo yo puedo, al tener eso, puedo decir crear registro aleatorio, ¿sí? Puedo imprimir ese registro, ¿sí? Bueno, en realidad este print estaba para mostrar lo que ya les mostré arriba, ¿sí? Puedo imprimir ese registro con write, ¿sí? Puedo imprimir el registro con cadena. El registro con write estaba también impreso arriba, así que no lo voy a imprimir acá. No, voy a comentarlos de arriba. Ahí está. ¿Sí?
puedo imprimir ambos registros y ya tengo, fíjense que si ejecuto esto, como ya tengo material de trabajo para no tener que volver a preocuparme por estas cuestiones. ¿Sí? El registro 1, ¿sí? Tiene nombre Felipe, 10.001, esto es lo que yo había hecho a mano, y este otro registro tiene un nombre, ¿sí? Honorarios, un tipo, ¿sí? Todo asociado hoy. Pero qué pescado que soy. Todo asociado a valores aleatorios, ¿sí? Entonces, tengo dos write acá, tengo dos impresiones como cadena acá abajo, pero esencialmente lo que me parecía importante o lo que me parecía interesante mostrarles era esto de la generación de registro aleatorio como una función, ¿sí? Acá dentro, como una función dentro del módulo del registro. ¿Hasta acá alguna pregunta? ¿Cómo comentar y descomentar de a bloques? El problema que tienen con eso normalmente es el teclado en castellano. Cuando el teclado está en castellano, normalmente la barra dividir no les comenta. No sé si funciona con esta barra, con la barra del teclado numérico. Sí, sí funciona. Pueden usar la barra del teclado numérico. Y si no tienen teclado numérico y tienen el teclado en castellano, se van en las opciones del PyCharm y pueden cambiar el atajo de teclado, ¿sí? A otro que les quede cómodo a ustedes para hacer comentar todo junto. Bueno, gente, ¿está claro entonces este módulo? ¿Hay algo más que quieren que revisemos sobre este módulo que se llama registro.py? ¿Está clara la idea de tener el registro.py? ¿Sí? No me detuve en la generación aleatoria, pero bueno, estoy armando un nombre en base a nombres y apellidos que tengo acá arriba y estoy poniendo los otros valores como un valor directamente especificado. ¿Sí? Pero está claro entonces la idea de tener este módulo que se llama registro, que tiene el class, tiene la impresión y tiene el crear registro aleatorio. Por ahora es lo que nos interesa. Ignacio preguntaba si el primer registro había quedado sin apellido. Sí, pero es porque le puse, en realidad el registro tiene un solo campo, que es nombre. ¿Sí? Y yo en ese campo nombre, en el primer registro, le puse la cadena Felipe. En cambio, cuando los creo aleatorios, le estoy poniendo toda esta cadena. Estoy haciendo un choice de nombre y un choice de apellidos. Este es un truco para tener nombres distintos con menos cantidad de nombres acá arriba. Pero nada más que eso. ¿Sí? No tiene otra funcionalidad. ¿Sí? Simplemente es un truco para, si yo tengo dos conjuntos y los mezclo, es más fácil que ponerme a escribir nombres independientes de a uno por vez. Nada más. No sé, Jorge, si nos queda algo más, si no, ya pasó el programa entonces. Creo que podemos pasar. Lorenzo comenta que habría que validar que no se repitan los valores aleatorios. A ver, Lorenzo, es un buen punto. Yo no puedo validar aquí que no se repita el valor aleatorio. Yo acá solo puedo crear uno. En el caso de que tu enunciado te pida que valides que no se repita el aleatorio, eso tendrías que hacerlo del otro lado donde vamos a poner el ciclo. Porque lo que vos tendrías que hacer es hacer, cada vez que vas a generar uno nuevo, buscarlo y si está, generar otro. ¿Sí? Pero no lo podría hacer aquí en el momento de generar el aleatorio. No sé si me explico, Lorenzo. No había visto la pregunta. Bien. Bueno, entonces, gente, me voy a pasar a este otro módulo que se llama programa. ¿Sí? Creo que vamos a arrancar desde arriba, ¿sí? Y cuando llegamos acá al generar, vamos a sacar esto así no se ven todos los rojos y no nos mareamos. Vamos a arrancar desde arriba y cuando lleguemos al generar, ¿sí? Vemos qué es lo que está pasando. Primero que nada, importar el módulo, ¿sí? Esto es un gusto personal, un capricho personal. A mí me gusta que cuando yo creo un registro, si tuviera que crear un registro en este módulo, lo cree directamente con el nombre de la clase y no con registro.obra. ¿Sí? Entonces, por eso, a obra puntualmente, lo voy a importar de esta manera. ¿Sí?
pero sí me gusta que cuando utilizo las otras funciones que están en el módulo queden como registro punto, registro como cadena, o registro punto toString, o registro punto crear aleatorio, ¿sí? ¿Por qué me gusta eso? Porque si yo tuviera más de un registro, ¿sí? Yo tendría que hacer el import de registro-registro 1, ¿sí? Y el import de registro-registro 2. ¿Sí? Y entonces cuando yo llamara una función me quedaría bien claro, porque yo pondría registro-registro 1.toString, ¿sí? Mi variable. Fíjense cómo esta línea de código queda bien claro a qué toString estoy llamando y qué le estoy pasando como parámetro. ¿Sí? Entonces, por eso a mí me gusta que cuando llamo a las funciones, las llame con el nombre del módulo. ¿Sí? Pero cuando creo, como el propio nombre de la clase ya me está dando la información que necesito, no necesito tenerlo importado con registro punto, sino que con el nombre de la clase sola ya me alcanza. Por eso, la forma de importar que estoy planteando aquí arriba. ¿Sí? No entiendo, Musumesi, no entiendo, él puede volver a repetir el de obra. Creo que se refiere al import, a lo que comentaste de cómo hacer el import de obra. Y esto lo vieron, yo no me acuerdo si lo vimos en alguna clase práctica antes, pero lo vieron con el profe Silvio. Cuando uno dice from este módulo, que es el módulo registro, import, yo acá puedo poner asterisco y me importo todo, o puedo poner el nombre de una sola función o clase, en este caso, obra solamente, o podría poner, por ejemplo, registro como cadena y me importo solo la función registro como cadena. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces yo, a obra, si yo acá adentro quisiera crear un registro, mi registro igual a new obra, perdón, new obra no, me confundí el lenguaje de programación, igual a obra, ¿sí? Yo lo puedo hacer así. Pero ¿a qué obra me estoy refiriendo? O sea, si voy a obra, fíjense que me voy al otro módulo, porque la obra está programada en el otro módulo, ¿sí? Entonces, pero no pongo registro punto, simplemente pongo obra. ¿Por qué? Porque lo importé de esta manera, ¿sí? En cambio, si yo acá quiero después, con mi registro, hacer un llamado a registro como cadena, ¿sí? No voy a poder, fíjense que me dice que no existe esta función. ¿Por qué? Porque le tengo que agregar el registro acá adelante. ¿Sí? Registro punto, registro como cadena, ahí adelante. Ahora bien, fíjense esto, si yo acá, en lugar de esto hubiera puesto asterisco, fíjense cómo sí me la reconoce, y de hecho si yo hago control clic me lleva también al otro módulo. ¿Sí? Entonces, son maneras distintas de hacer el import, nada más. ¿Sí? Yo estoy llevando a cabo el import de esta manera por lo que les contaba antes, porque me gusta el nombre de la clase, ya aclara por sí mismo a qué registro me estoy refiriendo, y esto me aclara que me estoy refiriendo a las funciones que están definidas en el otro módulo y no en el propio. Es una buena forma para cuando uno todavía no está tan acostumbrado a trabajar con módulos, saber en dónde está programada cada cosa y no marearse. ¿Sí? Que de todas maneras es un ejercicio que tienen que llevar a cabo. El no marearse es algo que tienen que llevar a cabo. ¿Sí? No sé si me queda algo más. Jorge, devuelve, no sé si ha creado. Sería ineficiente cuando ya tenés muchos cargados, pues daría muchas vueltas hasta que justo devuelva uno. Seguimos con el tema del validar. En realidad, lo que tenemos que tener en cuenta respecto de eso, no sé si Jorge contestó. Sí. Bueno, lo que tenés que tener en cuenta respecto de eso es que normalmente no va a ser para números aleatorios. En eso, Lorenzo, lo que hay que tener muy en cuenta es que los números aleatorios, ¿sí? Son para probar programas, no son para la realidad. Cuando programamos, no programamos con números aleatorios. Y si no, el proceso es similar a lo que pasa con el conteo de frecuencias con el rango desconocido, que es lo que tienen que hacer para el desafío, ¿sí? Bueno, igual me gusta tratar de contestar las ideas. Pero bueno, estamos entonces hasta acá. Vamos a ir tratando de resolver los puntos que pide el enunciado y después al final voy a agregar el menú de opciones para que no me pase lo que me pasó la otra vez, que traje todo el menú de opciones y todo el programa casi armado y me planteaban que por ahí es más fácil cuando lo vamos escribiendo. Hoy tengo solo armado
una partecita y todo lo otro lo vamos a armar, ¿sí? A medida que lo vayamos necesitando. Entonces, generar el vector, ¿sí? Generar el vector, ¿qué implica? Ahora les voy a mostrar que tiene el punto pi de validadores. Tiene algunas funciones de validación, ¿sí? Pero no hay ninguna función que no hayamos visto antes juntos, ¿sí? Que no les haya mostrado antes en un ejemplo que ya hemos visto. Pero de todas maneras, cuando llegue el momento de ir a validadores, ahí salto a la función y se las muestro, ¿sí? Entonces, lo primero que voy a tener que hacer es tener acá un n, ¿sí? Yo para leer ese n estoy usando una función de validación a la que yo le llamo directamente leer. Le llamo leer entero válido, ¿sí? Y esa función de validación recibe el límite inicial y el límite final, ¿sí? El problema de hacer lo que habíamos charlado, que me encantó la idea, es más, lo podríamos modificar ahora, miren, lo que había dicho uno de los compañeros, que era trabajar esta función, ¿sí? Poniendo un valor por defecto en el límite inicial. Muchas de las veces el límite inicial va a ser 0. Pero ¿cuál es el problema que yo voy a tener si quiero hacer eso? Que el límite inicial va a tener que estar al final del método, para poder acá decirle, ¿sí? Igual a 0, ¿sí? Y probablemente sea mejor, en ese caso, como los voy a invertir, control 6, ¿sí? No, ¿qué hice? Solo esto quiero refactor. ¿Control R? No. Quiero un refactor de eso. Allí, ¿sí? Ahí está. Límite superior. ¿Sí? Y límite inferior. Bien, entonces ahí, cuando vayamos a ejecutar esta función, va a quedar un poco más claro, ¿sí? Y leer entero positivo, ya no me hace falta, ¿sí? Porque bueno, el límite superior le puedo poner el valor máximo de int, le puedo poner un valor muy grande, bueno, es como un poco más simple, ¿sí? Pero fíjense cómo lo que hablábamos antes de los inputs, ¿no? A mí me interesa poner el input acá adentro para que todo el problema de leer el valor me quede acá adentro, ¿sí? Pero para poder poner el input acá adentro, este mensaje lo tengo que recibir como parámetro, ¿sí? Si me vuelvo a donde estábamos usando esta función, ahora voy a tener que cambiar esto, ¿sí? Esto lo voy a tener que transformar, ¿sí? Y acá lo puedo usar, si quiero poner los dos límites, puedo usarlos con nombre, límite inferior primero igual a 5 y límite superior luego igual a 20, ¿sí? En realidad la idea era que quedara un poco más ordenado, ¿sí? O directamente, en el caso de que quisieran que el límite inferior fuera 0, pueden poner límite superior igual a 20 y directamente no poner límite inferior. Pero fíjense que si yo pusiera solo 25, no quedaría clara la llamada a la función. Entonces, en este caso, va a ser más claro hacer la llamada utilizando los nombres de los atributos. ¿Sí? ¿Está claro hasta ahí? ¿Dónde están grabadas las clases anteriores? No sé de qué me estaban hablando ahí, Ignacio. No se suben clases prácticas grabadas. Están los videos de No hay Valerio. clases subidas, Ignacio. Lo que hay son videos de explicación que están en el canal de la cátedra y el link está en el aula virtual. Pero clases subidas no hay. Bueno, o puede haber alguna, no lo sé, ¿sí? Puede haber alguna, creo que la profe Marce Tartavini había subido algunas que tenían que ver con que en su curso, por un tema de licencia de Zoom, no habían podido participar todos los alumnos o algo por el estilo, ¿sí? Pero fuera de eso, no te sabría decir. Bueno, para abajo, ¿qué tenemos? Si lo que queremos es crear un vector de obras, déjenme que yo por acá lo tenía. Si lo que queremos es crear un vector de obras en donde cada uno de las posiciones del vector, ¿sí? Cada posición del vector
va a contener un registro de tipo obra, ¿sí? Yo lo que voy a tener que hacer es crear el vector. O bien con nada en cada uno de los elementos, ¿sí? Para después ir agregándole el registro que corresponde, o bien crear el vector vacío y después usar ¿qué? Después, ¿cómo voy agregando registros a ese vector que lo creo vacío? Con append, ¿sí? En este caso, como el problema planteaba que la n o la cantidad de obras es algo que se carga por teclado, ¿sí? Yo voy a utilizar el esquema de append, entonces voy a crear el vector así. Ahora, si ustedes hubieran querido tener las posiciones ya armadas para usar el obras sub i, ¿cómo hubiera sido esto? Obras igual a nada por n, ¿sí? Y también es una alternativa. Yo cuando no sé fijo el valor o la cantidad de elementos que va a tener el vector, ¿sí? Yo me inclino más por usar el esquema de agregar de a uno, ¿sí? Que por usar el esquema de trabajar con la cantidad de elementos vacíos ya agregados, ¿sí? El año que viene aprenderán que este agregar de a uno es un poco mentiroso, ¿sí? En realidad lo que hace es hacer mentiroso al vector, ¿sí? Pero bueno, eso ya lo van a ver el año que viene. Entonces, ¿qué estoy haciendo aquí? Tengo el vector declarado vacío. Tengo el for que va a dar exactamente n vueltas. Esta estructura ya la conocemos. Y en cada vuelta que estoy haciendo, estoy diciendo el vector.append. Y acá adentro, fíjense lo que estoy haciendo. Registro. Punto. Crear registro aleatorio. O sea, ¿qué devuelve esto? Una obra con valores aleatorios. ¿Sí? Es lo mismo que habíamos hecho acá. ¿Sí? Si yo acá abajo decía... ahí está. Obras.append, nueva obra con los valores. Solo que yo acá ya lo tengo así, ¿sí? Y no me van a decir que esto no es más claro a la hora de leerlo, en cuanto al proceso de generación, no es más claro a la hora de leerlo que tener todos los random ahí que tienen poco que ver con el proceso de generación y tienen más que ver con la generación de los valores asociados a cada uno de los registros en particular. ¿Me siguen? ¿Se entiende? ¿Cómo vamos? ¿Sí? O vamos bien o estamos todos perdidos. A ver. O se fueron y nos dejaron solos. No, bien, ahí Sol acá puso dicen que que sí, ahí alguien más puso, Ramiro puso que bien, bien. Bueno, buenísimo. El segundo punto del enunciado, ¿sí? Nos pedía listar las obras a razón de una obra por vez. ¿Sí? Sí, ahí lo mostramos. Vamos a la función. Esta es la función que se llama crear registro aleatorio, ¿sí? Que yo la había puesto, ¿sí? En el módulo donde está definido el registro. Acá le pueden llamar crear registro aleatorio, le pueden llamar crear obra aleatoria. Eso no importa, a gusto de ustedes, ¿no? Obviamente, como ustedes entiendan mejor. ¿Sí? Pero lo que a mí sí me parece interesante es que esto esté separado del problema, porque hace que la modularización aclare y sume claridad a la lectura del código. ¿Sí? Vuelvo entonces al programa. ¿Sí? ¿Qué tengo acá? Voy a achicar esto un poquito. ¿Qué tengo acá? Tengo un listar obras. ¿Sí? La idea de listar obras, el punto 2 que me pide hacer un listado, ¿sí? De las obras, de forma que se vean de a un registro por vez. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Fíjense, ¿se acuerdan de este for? ¿Está claro este for? ¿O hace falta que lo repasemos, que lo reexpliquemos? ¿Qué les parece? ¿Qué hace ese for? ¿Alguien? ¿Qué hacía ese for? Recorre las obras del vector de obras y en cada vuelta pone en obra a un registro completo. ¿Sí? Guarda que este obra no es un número, no es el número, no es el nombre, es todo el registro completo. ¿Sí? Hay algo que ustedes seguro vieron con el profe Silvio, pero que no repasamos conmigo nunca todavía, ¿sí?
que es, ¿qué pasa? A ver, déjenme que voy a hacer así, así podemos ver las dos cosas. Que es, ¿qué pasa cuando, ¿sí? Nosotros, por ejemplo, decimos obras sub 2, ¿sí? Y acá, ¿qué tenemos? ¿Qué devuelve esto? ¿Qué es esto? Cuando yo diga obras sub 2. ¿Qué devuelve esto? Si yo de este vector de obras que tengo acá, digo obras sub 2. ¿Sí? ¿Devuelve un número entero? ¿Qué devuelve? El elemento del subíndice 2. ¿Sí? El 12. ¿Sí? Honorarios. ¿Sí? Y el tipo. ¿Sí? ¿Qué devuelve? El registro completo, ¿sí? Que está en la posición 2 del vector, pero devuelve el registro completo, ¿sí? Entonces, yo para poder trabajar, cuando estoy trabajando con vectores de registros, a este sub 2 siempre le voy a tener que agregar punto algo, ¿sí? Si yo quiero el 12, le voy a tener que agregar punto número, ¿sí? Si yo quiero el Feli, le voy a tener que agregar punto nombre, ¿sí? Noten que esta parte es como la variable, ¿sí? Del tipo de registro, ¿sí? Y acá tenemos el nombre del campo, y lo que lo divide es un punto, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende eso? Yo sé que es repaso, pero quiero ir sobre seguro, ¿sí? Entonces, fíjense cómo cuando yo acá estoy recorriendo los registros que creamos en este método, ¿no? O sea, generar vector creó los registros. Este, evidentemente, crea, devuelve y el append lo agrega al vector, ¿sí? Y el listar obras, ¿sí? Está recorriendo para mostrar, ¿sí? Y entonces, cuando yo estoy recorriendo y llamo a registro como cadena, le paso la obra. La obra del for, ¿sí? Es un registro completo. Y fíjense que cuando voy adentro del registro como cadena, acá tengo el registro punto número, el registro punto nombre, el registro punto honorarios. ¿Sí? ¿Está claro hasta ahí? ¿Se puede ver eso? Bien. Vean que con eso ya, este todavía no, es al final, pero vean que con eso ya podemos probar, ¿sí? Lo que hemos hecho hasta acá. ¿Sí? Con esto ya, fíjense que todavía no tengo menú de opciones, nada, de hecho estoy dejando el menú de opciones al final porque ustedes ya lo saben hacer y en el peor de los casos si me queda eso lo agregan ustedes, ¿sí? Pero fíjense que si ejecutamos esto, ya tengo la posibilidad de generar obras, ¿sí? Y me las va a mostrar. Ahí generó las obras, ¿sí? Y acá tengo, ¿sí? Los datos de cada una de las obras que se generaron, ¿sí? Entonces, bien, hay dos obras, bueno, quedaron justo dos obras con Felipe Estefo, ¿sí? Y después hay varias otras, ¿sí? Entonces, ahora estamos en terreno, fíjense que tardamos 1 hora en hacer esto, ¿no? Un parcial les va a pedir siempre esta parte, ¿sí? Siempre les va a pedir esta parte. Esto que hicimos hasta acá, ¿sí? Debería volverse medianamente automático. Debería volverse, no, más bien que no de memoria, porque necesitan el enunciado y cada uno va a ser distinto, ¿sí? Pero ustedes esto ya tienen que ser capaces de construirlo, ¿sí? De manera cuasi automática, ¿sí? Entonces, ¿qué logré yo ahora? Yo ahora logré que me pueda centrar, ¿sí? En los otros 3 puntos, que son los puntos que me piden lógica, que son los puntos que me piden algoritmos. ¿Sí? Y esos otros 3 puntos son los que vamos a programar ahora. Hasta acá, de todo lo que hice hasta acá, ¿sí? ¿Hay algo que haga falta revisar? ¿Se marearon en alguna parte del código? ¿Quieren que volvamos a ver alguna partecita del código? Soy todo oídos. U ojos. Estoy viendo el chat también, pero nadie
opina nada. Ahí dice que si se puede ver de vuelta el for obra y no obras, y Mateo dice la parte de la generación del vector aleatorio. Bien, vamos de nuevo. ¿Sí? Acá está el for obra y no obras. ¿Sí? ¿Qué es esto? Un recorrido del vector de obras, recorriendo cada una de las obras y llamando al registro como cadena para transformarlo en una cadena de caracteres que este print termine imprimiendo, ¿sí? A ver si puedo volver al run, acá abajo. Listado de obras es el print que está ahí arriba, y después cada uno de los registro como cadena, registro como cadena, registro como cadena para cada una de las obras que está almacenado en el vector. Y en cuanto a la parte de generación aleatoria, está acá, ¿sí? Yo acá tengo la lectura de la cantidad, ¿sí? En base a esta función que valida, ¿sí? Que la lectura es 35 y 20. 5 y 20 los puse yo porque se me antojó, nada más, ¿sí? Además, si no fuera más lógico, acá hasta le podríamos poner 1 quizás, ¿sí? Mientras me creen al menos una obra estoy, ¿sí? Y creo el vector de obras vacío, y a partir de ahí empiezo a recorrer el ciclo, y para cada vuelta de ese ciclo, que va a dar tantas vueltas como n haya ingresado el usuario, ¿sí? Hago una append en el vector que estaba vacío, ¿sí? De registro.crear registro aleatorio. Y registro.crear registro aleatorio, ¿qué es? Es simplemente crear un registro con sus valores aleatorios. ¿Estamos hasta aquí? ¿Sí? ¿Contestado los dos pedidos que me habían hecho recién? ¿Sí? Mateo. Y por el otro lado también. Bueno. Entonces ahora vamos al punto 3. El punto 3, ¿qué dice? Dice determinar el monto de honorarios acumulados en cada uno de los 15 tipos posibles de construcción. ¡Wow! ¿Sí? A modo de trabajo, a modo de planteo, ¿qué les parece? ¿Cuál les parece que será el proceso que deberemos llevar a cabo para resolver eso? ¿Qué herramienta de las que hemos visto en AED les parece que necesitamos? Perfecto, un vector de acumulación. ¿Sí? Este vector de acumulación, ¿de cuántos elementos va a ser? Yo les quería 0, proponer 1, 15 contadores separados, pero 3. no hay quórum, ¿eh? ¿Cuál va a ser el último elemento? 14, correcto, ¿sí? El primer elemento del 0 y el último el 14, ¿sí? Entonces, vamos a crear esto. ¿Y el proceso cómo será? Siempre el proceso va a ser recorriendo el vector de datos, el vector que tiene mis datos, que es el vector de obras, ¿sí? La propuesta de Jorge directo al 2. Les quería proponer, le digo, hagamos 15 acumuladores separados y no hay quórum. No había entendido. Muy bueno, pero ahí ya se dieron cuenta, Jorge, se dieron cuenta que los está llevando por el mal camino. Sí, me dijeron, directo al 2, sin escala. Bueno, gente, lo que a mí me parece importante recordar para los procesos de vectores de conteo, porque después meten la pata con eso, es que yo no voy a recorrer el vector de conteo, yo el vector que voy a recorrer es el vector de datos, y en este caso el vector de datos es el vector que tiene las obras. ¿Sí? Veo que por lo menos los que están acá participando en el chat, ¿sí? Lo tienen bastante claro a eso, ¿sí? Y la idea va a ser que para cada tipo que tengamos acá, usemos el tipo como subíndice de este vector, ¿sí? Y tomemos los honorarios que tenemos acá y los acumulemos, ¿sí? En la posición que corresponde. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Sí o no? A nivel de proceso, todos entendemos que lo que tenemos que hacer es esto. Entonces, bueno, vamos a armar una nueva función por aquí. Un 2, ¿sí? Y vamos def, y esto sería honorario acumulado por tipo. ¿Sí? Y lo que voy a recibir acá es el vector de obras, ¿sí? Que tiene las obras a trabajar. ¿Sí?
Bien, lo primero que vamos a necesitar es ese vector de conteo. ¿Cómo estoy obligado a crear ese vector de conteo? Ahí ya tengo una obligación. No lo puedo crear de cualquier manera. ¿Cómo tengo que crear ese vector de conteo? No un vector de conteo, perdón, es un vector de acumulación. Yo estoy con trabalengua. Perfecto. ¿Sí? Acumuladores igual a un vector con 0 en cada casillero por 15 elementos distintos. ¿Sí? Entonces, vamos ahora con el proceso. El proceso lo podemos trabajar de dos maneras, ¿sí? Y lo voy a hacer de las dos maneras, porque quiero que lo lean de las dos maneras y después se quedan ustedes con las que más les gustan. Primero lo voy a hacer como para mí es más simple y más sencillo de leer, que es poner for obra in obras, ¿sí? Y acá abajo, fíjense que viene una línea un poco larga, pero la vamos a leer despacito, parte por parte, ¿sí? Acumuladores, sub, obra.tipo, más igual, obra.honorarios, ¿sí? A ver, ¿qué estoy diciendo ahí? ¿Qué es lo que estoy haciendo? Lo que estoy diciendo es que entre en la posición que del entero que está guardado en obra.tipo, que yo ya tengo garantizado que es un número de 0 a 14, y en esa posición acumule a lo que ya hubiera en esa posición obra.honorarios. ¿Sí? Fíjense que cuanto más simple de leer es eso, que si yo escribo lo que otros están esperando, que es poner for in range, ¿sí? De obras .len, perdón, del len de obras, ¿sí? Eso es. En este momento estoy dictando clase con 3 lenguajes a la vez. Me estoy volviendo loco, absolutamente loco. Les juro que cuando termine la parte de objetos de segundo año, al menos cuando me paso a Haskell y a Prolog, es un lenguaje menos ya. Pero ahora me estoy volviendo loco. Bueno, pero fíjense cómo se va a complicar un poco esto, ¿no? Porque es acumuladores, sub, obras, sub i, punto, tipo, más igual, obras, sub i, punto, honorarios. ¿Sí? Es que está bien, Ignacio, no está mal que lo hayas hecho así, no está mal. Yo simplemente les quiero mostrar una alternativa. Fíjense que cuando empezamos a trabajar con registros, hacer este tipo de recorridos sobre los vectores hace que estas líneas sean más fáciles de escribir y tengamos menos probabilidad de meter la pata. Pero no está mal lo que vos hiciste, Ignacio. Está perfecto, ¿sí? Y funciona igual y tiene el mismo nivel de eficiencia, ¿sí? Simplemente les cuento esta alternativa, ¿sí? Porque para mí, cuando uno lee el código acá, uno tiene más claro. Pero ¿qué pasa? Tiene más claro si es que realmente entiendo qué es lo que está pasando acá. Si no entiendo qué es lo que está pasando ahí, y esto no me va a quedar tanto más claro que lo otro. No sé si me explico, ¿sí? No sé si queda claro lo que quiero explicar. ¿Sí o no? ¿Sí? Bueno, ¿y acá qué me faltaría hacer? Un return, ¿sí? De los honorarios. Perdón, del acumulador, de los acumuladores. ¿Sí? Entonces con eso ya estoy en condiciones de mostrar los totales por tipo. ¿Sí? Si me vengo acá abajo y quiero probar ese punto, ¿sí? Yo tendría que decir totales, ¿sí? Igual a, ¿cómo le llamamos a esto? Honorario acumulado. Honorario y obras, ¿sí? Y más bien que aquí abajo habría que agregar un print de honorarios acumulados por tipo, ¿sí? Y acá el listado, ¿sí?
Acá no vale poner print, ¿sí? Totales. Si quieren, para probarlo así, lo podemos poner. Pero en un práctico, ¿sí? No podemos hacer esto, ¿sí? Lo que hay que hacer es, si bien en este ejercicio no tenemos las descripciones de los tipos, al menos, tenemos que hacer un for, ¿sí? Y in range de totales de nuevo estaba para hacer lo mismo, del len de totales, ¿sí? Y aquí un print de, en realidad, un if si totales sub 0 es mayor a 0, si tiene sentido mostrarlo, entonces print de tipo y dos puntos honorarios acumulados. Perdón, Felipe, te quedó totales sub 0. Perdón, muchas gracias. Tengo los compiladores en línea, ahí un lujo. ¿Sí? Totales sub i. ¿Sí? Y con eso tengo el punto que muestra el vector de acumulación. Entonces, ¿sí? Una cosa es ver esto así, ¿sí? Y otra cosa bastante distinta es ver eso así, ¿sí? En donde acá tengo los tipos, ¿sí? Y acá tengo los totales. No sé si hay algún tipo que se repitió, sí, el 3 se repitió varias veces, ¿sí? Y bueno, y ahí tengo el acumulado del 3, habría que ponerse a sumar este 136, más este 81, más este 9000, acá son 100, son 236, y no sé si hay algún otro 3, 9 más 81, son más o menos 100, no, más o menos 90, ¿sí? Más 136, deberían ser más o menos 226, el 3, ¿sí? ¡Opa! Ahí pasó algo. O me falta un 3 más, o algo hicimos mal. ¡Ah, no! A ver si alguien se acuerda así, ¿cómo estamos? A ver si alguien se acuerda qué pasó. Me debería dar 220 y pico. Muy bueno. Bien ahí, Franco. ¿Sí? Me quedaron las dos formas juntas. ¿Sí? En realidad hay una de estas dos que la vamos a comentar para que no nos dé problema. ¿Sí? Bueno, pero ya 456 es más o menos el doble que 220 y pico, así que podemos decir que está más o menos bien. No me voy a poner a detallar, probarlo. Después ustedes, si quieren, lo prueban con la calculadora. ¿Sí? Y lo que sí hay que sacar es este print totales, ¿sí? Que no está bueno. Bueno, gente, fíjense que acabamos de ver uno de los puntos, ¿sí? Una de las problemáticas que va casi con seguridad a los parciales 3 y 4, perdón. ¿Sí? Mira, Andrés, en este caso el enunciado te lo hizo fácil, ¿sí? Porque dice que el código numérico va de 0 a 14 y dice 0 barrio cerrado. En la realidad eso no va a ser así, nunca se usa un código 0, en la realidad siempre se usa el 1. Y ahí tendrían que armar la restita y eso, ¿sí? Pero en este caso el enunciado la hizo bastante sencilla y le puso directamente de 0 a 14, con lo cual no hay que hacer ninguna operación cuando trabajamos, ni con el mostrar, ni cuando hacemos el conteo, ¿sí? O la acumulación. Bueno, vamos entonces con el punto que sigue. Dice, muestre todos los proyectos cuyo código de tipo de proyecto sea diferente de 4. Este listado debe salir ordenado de menor a mayor de acuerdo al monto de honorarios. Chan, 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 chan. ¿Qué tenemos ahí? Sí, no es complejo. Nadie dice que sea complejo, pero el hecho de que calcen justo, ¿sí? Es más fácil, nada más. Estoy en el punto 4 ahora.
¿Sí? Estamos todos en el punto 4. ¿Qué tenemos ahí? No es simple este punto, ¿no? ¿Lo leyeron? ¿Lo tienen en la cabeza? ¿Puedo pasarme al pizarrón para ver qué es lo que tendríamos que hacer? Bueno, ¿me paso el pizarrón entonces? A ver, ¿qué es lo que tendríamos que hacer con ese punto? Porque esa es otra problemática bastante común. Lo primero que hay que hacer es generar un nuevo vector, como por ahí alguien dijo, ¿sí? De todos los que son distintos del tipo 4. ¿Sí? O sea, obras sin 4. Vamos a ponerlo así, no sé. Obras. Obras menos 4. ¿Sí? O sea, un nuevo vector. ¿Y qué habrá que hacer ahí? Y bueno, nuevamente el proceso va a ser recorrer el conjunto de datos. Fíjense que en general todos los procesos que vamos haciendo siempre tratan de recorrer el conjunto de datos y a partir de ahí pasar al siguiente paso. ¿Sí? Recorrer el conjunto de datos. ¿Y qué va a haber que hacer? Preguntar si el tipo es distinto de 4. Si esto, ¿sí? Es distinto de 4. Si esto es verdad, entonces hay que agarrar todo el registro completo y agregarlo en esta posición del vector. Con lo cual, este vector va a pasar a tener un elemento, ¿sí? Y va a tener una copia de aquel registro de allá. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Sí o no? Ese es el primer paso. Lo que sigue ya es más simple. Lo que sigue es como que ya están más acostumbrados a hacerlo. ¿Sí? ¿Qué será lo que sigue? Lo que sigue será tomar lo que quede acá adentro y ordenar esto por el campo honorario de menor a mayor como me pide el enunciado y luego mostrarlo. ¿Sí? Entonces, bueno, vamos con ese proceso. ¿Sí? ¿Cómo le llamamos? No, este es el principal. ¿Cómo le llamamos a este método? Def filtrar tipo 4. Obras. Bien, este vector, ¿cómo les parece que deberíamos crearlos? Sin 4 le vamos a llamar. ¿Cómo le parece que deberíamos crearlo? Vacío, exactamente, porque no tengo idea. ¿Sí? Incluso puede llegar a quedar vacío al final. ¿Sí? Entonces lo creamos vacío a este vector. ¿Sí? Y comenzamos a trabajar. Nuevamente, vamos a tener que va a ser más fácil trabajar con for obras, perdón, obra in obras, ¿sí? Que al revés. Sin embargo, de nuevo voy a hacer las dos opciones. ¿Sí? Entonces, veamos aquí cómo trabajamos. Un segundo nada más. Tengo un dolor de espalda que me está matando y quería acomodar un poco la silla. Bueno, ¿cómo trabajamos esto? ¿Qué les parece? Una pregunta, ¿sí? If. ¿Cuál será la pregunta? Obra punto tipo distinto de 4. Y si esto es verdad, esperen que metí la pata, ¿sí? Entonces, sin 4 punto append obra. ¿Sí? Y ahí ya tengo, ¿sí? el vector, ¿sí? Sin los tipo 4. ¿Sí? Y luego podría hacer un return, ¿sí? De sin 4. ¿Sí? Pero bueno, ¿cuál sería la otra alternativa?
for i in range, ¿sí? De len de obras. Y entonces, bueno, la lógica es la misma, ¿sí? Pero acá será obras sub i, punto tipo, ¿sí? Distinto de 4. Y si esto es verdad, sin 4 punto append, obras sub i, sin ningún punto nada, porque quiero todo el registro completo. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Entonces, noten que nuevamente estoy implementando las dos alternativas, ¿sí? Las dos alternativas, y esta la voy a comentar para que no los tengamos a todos repetidos una vez, ¿sí? Pero pueden ustedes trabajar con cualquiera de las dos alternativas. En esto no hay una que esté mejor que la otra, no hay ningún tipo de bajada de puntos ni nada. Son libres de trabajar con la alternativa que prefieran o que elijan. ¿Alguna pregunta hasta acá? Ahora vamos a trabajar con el ordenamiento. No sé quién, en realidad no. Yo no coincido con eso. A ver, todos los lenguajes de programación más o menos actuales, Jorge, por favor, ayúdame, y si hay algo que no estás de acuerdo, por favor, poné tu opinión también, porque me parece que enriquece. Sí, tranquilo, estoy. Todos los lenguajes de programación actuales tienen alguna alternativa de ciclo for each, que es lo que estamos haciendo con este ciclo for in, for algo, in algo. Todo aquel que desarrolla y escribe código software de manera medianamente actual sabe que eso existe, y además hoy en día hasta hay mecanismos más modernos todavía de recorrido y de trabajo con colecciones, ¿sí? Así que no entiendo por qué te pueden haber dicho que utilizar un for each, que es como se le llama en la programación global a este tipo de ciclos, sería menos eficiente. Es verdad que hay veces que el índice hace falta, hay veces que no me queda otra. Si yo, por ejemplo, quiero mostrar un vector encerrado entre llaves, ¿sí? Y separado por comas, si no tengo el índice no puedo saber cuándo llego al final, ¿sí? Pero cuando solo se trata de recorrer, no hay ningún impedimento para usar la versión 1, ¿sí? Y yo les diría que hasta agrega claridad al código, ¿sí? Agrega claridad al código, y todo código más claro que hace lo mismo que otra porción menos clara, siempre toda mi vida me voy a quedar con el código más claro. Jorge, por favor, no sé si querés aportar. Sí, estaba por decir que lo más probable es que tenga que ver con algunas cuestiones que hemos revisado con la búsqueda de palabras. ¿Por qué? Por ejemplo, para saber si está en vocales o no, por ahí les pedimos que hagan ellos el recorrido para que sepan si está y lo encuentran. Sí. De hecho, cuando uno usa range, también está usando el in, está diciendo for i in range. ¿Sí? Entonces, en algunos casos entiendo yo que debe haber sido para evitar que esquiven la búsqueda. Claro, o por ejemplo, en la clase pasada cuando hicimos una búsqueda, nosotros necesitábamos hacer búsqueda binaria, entonces el int ya no nos servía. Claro, esto para hacer una búsqueda binaria no sirve, ¿sí? Y hasta por ahí para una búsqueda secuencial, si quieren devolver el índice tampoco sirve, ¿sí? Entonces, bueno, hay que ver en qué caso sirve y en qué caso no. Cuando yo lo que necesito es un recorrido completo de todo el vector, ¿sí? La mejor manera de recorrer un vector es con este esquema, ¿sí? No digo que el índice no sea necesario, hay un montón de situaciones en las que el índice es necesario, ¿sí? El caso que me gusta más, que lo acaba de mencionar Jorge, es el caso de la búsqueda binaria. Lo cual no quita que nosotros en el primer cuatrimestre les hayamos dicho, incluso yo mismo, que hagan, que se esfuercen ustedes a hacer la lógica completa. Eso puede ser, ¿sí? Pero ahora y a esta altura del año y trabajando con registros, ¿sí? Es completamente importante que ustedes empiecen a discernir entre las dos versiones y que se aprovechen de la claridad que les suma el for each. ¿Estamos hasta ahí entonces? ¿Quedamos con ese tema? Me parece muy bueno el debate.
Claro que lo pueden aplicar en el TP, no hay ningún problema. Tampoco hace falta que lo cambien, Emilio, si ya lo hiciste, ¿eh? Tampoco hace falta que lo cambien, eso no va a cambiar nada. ¿Sí? No hay problema con eso. No hace falta que cambien absolutamente nada. ¿Sí? Bien. Estamos entonces. Sigo con la idea. Entonces, ya tengo el vector y ya lo devolví. Ah, en el if. Está bien, pero esa es otra cuestión. Porque ahí el in, en realidad, sí pone un ciclo. Sí lleva a cabo un ciclo. ¿Sí? Pero no es el caso que estamos trabajando aquí. No es lo mismo, digamos. ¿Sí? Bueno, sigo entonces. Yo acá logré hacer el filtro. ¿Se entiende cuando digo filtro? O sea, logré quedarme con un vector más cortito, en el peor de los casos del mismo tamaño, si todas las obras que tenga fueran de tipos distintos al 4, ¿sí? Y en el caso normal un poco más corto, con los registros de obra en cada posición, en el mismo orden que estaban en el vector original. Entonces, yo para resolver este punto ahora, ¿sí? Acá en el principal yo puedo llamar, ¿sí? Y tener el vector, o así, obras filtradas igual a filtrar tipo 4 obras. ¿Sí? Pero ahora, ¿qué tengo que hacer? Tengo que ordenar. No tengo la posibilidad de usar un método de ordenamiento genérico, porque al ser un vector de registros, el tema que vamos a tener con el vector de registros es una cuestión que va a tener que ver con, a ver, ¿cómo lo explico? Cada vez que querramos ordenar por un campo, vamos a tener que volver a programar el algoritmo de ordenamiento, ¿sí? No nos va a quedar otra que resolverlo de esa manera para poder trabajar. Es muy largo explicarles alguna alternativa para hacer un ordenamiento genérico, pero en general no vamos a poder armar un ordenamiento genérico, ¿sí? Entonces vamos a tener que programar los ordenamientos para cada campo. Entonces yo acá voy a decir, quiero chequear nada más si era de menor a mayor o de mayor a menor, menor a mayor, bien. Entonces yo acá voy a decir ordenar menor, mayor por honorario y le voy a pasar obras. No hace falta aquí que lo voy a crear la función ahí arriba. No hace falta aquí que lo iguale al vector, porque este vector se va a estar modificando adentro del método. ¿Sí? Y acá en el método de ordenamiento es donde voy a poner el criterio de ordenamiento. Se me pasaron varios chats ahí, no sé bien si me salté de algo. Me avisan, por favor. No, es un debate sobre la flexibilidad de la función. Si se puede pasarlo del campo por el que queremos que ordene por parámetros y demás. Continuando más. Vos sabés, Andrés, que sí se puede hacer eso en Python, pero por política de la cátedra hemos elegido no hacerlo. Sí hay formas de resolver ese tipo de cosas en Python, y en realidad con el Python orientado a objetos hay hasta herramientas mucho más elegantes para resolver este problema, pero por una política de cátedra en donde hay ciertas cosas que se prefieren, que son del lenguaje y no son de algoritmos y estructuras de datos, ¿sí? Hemos elegido no hacer tanto lío, ¿sí? Y en ese caso sí yo les recomendaría no ir por esos caminos en un práctico o en una evaluación parcial, porque por ahí pueden llegar a tener algunos inconvenientes con las correcciones. Si fuera una decisión mía, le diría no tengo ningún drama, investiguen y hagan, no hay ningún problema. Pero en el caso de que no voy a corregirles todo yo, les diría traten de manejarse con los elementos de la cátedra. ¿Sí? No, justamente no es directo. Al pasar el nombre del campo como un dato, después hay que usar una estrategia de Python para poder usar ese dato como nombre de campo del registro. ¿Sí? Eso se puede hacer en Python, pero no es un camino ni muy directo y no estamos
planteándolo así en algoritmo de estructura de datos. Bueno, entonces, voy a plantear acá un ordenamiento, vamos a hacer una selección directa bien fácil. Esta semana creo que están ustedes con los algoritmos de ordenamiento, sé que van a haber muchos más, pero acá vamos a plantear una selección directa bien fácil. Esto era for, y acá, por ejemplo, no puedo evitar ni la i ni la j, tampoco, ¿ni? ¿Se acuerdan? In range, ¿sí? De el len de obras -1, un for j in range que arranca en i más 1 y va hasta el len de obras, ¿sí? Y acá un if, y acá es donde viene la cuestión que nos ata a tener que programarlo, porque acá ¿qué va a venir? Va a venir un if obras, ¿sí? Subí, punto, honorarios, ahí viene el tema. Si el honorario del primero es mayor que el honorario de la obra, ¿sí? Que está más adelante, entonces tengo que intercambiar. Y acá sí, el intercambio es obras sub i, obras sub j, igual a obras sub j, obras sub i. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí con ese ordenamiento? ¿Sí o no? Ah, la pucha. Nos quedamos todos callados. Bueno, Vamos entonces, bien, dice mayor tipo. ya quedó ordenado, ¿sí? Y ahora me falta un listado. Listado, obras con tipo distinto de 4 puntos por obra in obras filtradas, ¿sí? Y acá print registro como cadena obra, ¿sí? Y ahí tengo entonces, ejecutamos, ¿sí? 10. Bueno, ahí lo revisamos. ¿Qué pasó acá? Principal text, no position arguments. ¿Qué hice acá? Bueno, gracias. La verdad que no estaba concentrado en esto, no había visto el chat y mandé el moco y bueno, y ahí se vio el rojo y todo. 10, bueno, ahí lo tenemos. Sí, por lo que estoy viendo acá abajo me parece que sigue teniendo... ¿No está ejecutando el mismo módulo, Felipe, o sí? No, sí, pero pasa que no hubo ningún 4. Entonces, por eso no filtró casi nada. Hay que volver a coso y que aparezca algún 4. Podés creer. Quiero ver que aparezca algún 4, así lo filtra. Bueno, si pongo 20, al menos un 4 debería aparecer. Va a ser más largo, pero al menos un 4 debería aparecer. A ver qué tenemos acá. Tenemos 4. Esta de Nicolás Estefo con número 34 no tiene que ser parte del resultado, ¿sí? Bueno, no veo ningún tipo 4 acá, o sea que evidentemente el filtro está, la obra 34 no está, y los honorarios, ¿sí? Y los honorarios no están ordenados nada, me parece. ¿No? A ver qué nos pasó. Los honorarios no están ordenados. Qué pescado. Obras filtradas. Ahí va. El que había que ordenar era el de obras filtradas. Vamos de nuevo, dijo el chavo. Vuelve el perro arrepentido.
Bueno, a ver, tengo 4. Ahí tengo un 4, acá tengo otro 4. Hay 2 4. La obra 88 y la 80 no deberían estar. 88 y 80 no están. Y ahora los honorarios sí parecen estar ordenados de menor a mayor. Con lo cual tenemos el problema resuelto. Bien, profe, ese es el método de ordenamiento que corresponde usar en el TP. Podemos, el que les guste más. No hay ningún problema con el método de ordenamiento que usen. Siempre y cuando lo programen ustedes, Franco. No hay problema. Ah, ya lo había contestado a Jorge. Bueno, buenísimo. Bueno, gente, ¿y qué nos pide el punto 5? El punto 5 nos pide determinar si existe algún diseño para el cliente cuyo nombre sea igual a X, siendo X una cadena que se carga por teclado. Si existe, mostrar todos sus datos, y si no existe, informar con un mensaje. ¿Sí? Y bueno, yo había puesto por aquí, ya lo había programado a ese. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos el X nombre. ¿Sí? Tenemos una función más que era buscar por nombre, ¿sí? Obras y X nombre, ¿sí? Y esa buscar por nombre nos va a devolver el registro, ¿sí? Que contiene el nombre. O nada en el caso de que no lo encuentre. Entonces, si lo encontró, si el registro es distinto de nada, entonces muestro ese registro. Y si el registro es igual a nada, esto va a dar falso y por lo tanto muestro que no se encontró el registro. ¿Sí? Esencialmente, el buscar está acá. Vamos a hacer, quedó un poco desordenado esto. Vamos a hacer un poco de orden acá, así queda más prolijo. ¿Sí? Vamos a poner 1, 2. Y uno más. Y también me quedó un poco desordenado esta función que se usa en el otro punto. ¿Sí? Y la voy a poner 1, 2 y uno más. Quedó una más. Bueno, ahora sí, tenemos un poco más ordenadas las cosas, entonces tengo el punto 5 acá, que recibe obras, ¿sí? ¿Qué estoy haciendo? Leo el nombre que quiero buscar y llamo a la función buscar por nombre, ¿sí? La función buscar por nombre es una simple búsqueda secuencial, no tengo ordenamiento aquí, ¿sí? Entonces, for in obras, si O.nombre es igual a X nombre, entonces el resultado es igual a O y break. Y return, result, ¿sí? Esto viene a parar al registro, el result arranca valiendo none, ¿sí? Y finalmente con este if muestro o no muestro el mensaje. Con lo cual el solo hecho de llamar a la función punto 5 aquí hace que ya tenga resuelto el problema del punto 5, ¿sí? Noten que si ustedes a esto, en lugar de hacerlo de esta forma, lo hubieran hecho así, ¿sí? De acuerdo a la ficha del profe Valerio, esto también está bien. Yo soy como un poco más rígido en el hecho de que trato de que siempre las funciones tengan una sola salida, ¿sí? Y por eso van a encontrar en mis funciones más comúnmente el uso de una variable para guardar lo que voy a retornar y el return al final, ¿sí? Pero por una cuestión de organización nada más, ¿sí? Si ustedes lo escribieron de esta otra forma, más parecido a lo que está en las fichas, también está perfectamente correcto, ¿sí? Bueno, hasta ahí entonces con el ejercicio. ¿Qué es lo que nos quedaría por hacer aquí? No, es correcto. Este break no hace falta. ¿Sí? Quedaría así directamente. Es correcto. ¿Sí? ¿Qué es lo que nos queda por hacer para terminar de completar el ejercicio? Agregar el menú de opciones a esto. ¿Sí? Entonces, aquí lo que tendríamos que hacer es, yo tenía acá una función, ¿sí? Que me imprime el menú, le agrega un título y demás,
¿sí? En base a una tupla de opciones, ¿sí? O un vector de opciones. Esta función mostrar menú muestra el menú en base a un vector de opciones. Entonces yo acá en el programa, lo primero que voy a hacer es crearme opciones igual, ¿sí? Y ahí voy a arrancar con las distintas opciones, ¿sí? Generar obras de prueba. En realidad esto va a ser la opción 2. Porque la 1 va a ser lo que pedía el enunciado, que era cargar el vector de pruebas, de obras. ¿Sí? Más barra generar obras de prueba, barra n, tres, listar todas las obras. Pero qué trabajo estoy hoy. 4, esto era acumular honorarios por tipo. Por tipo. Después teníamos la 5, que era filtrar el tipo 4. Voy a dejar así nomás, no voy a poner nada del orden, ya sabemos que tenía que estar ordenado. Y la 5, la 6, ¿sí? Era buscar obra por nombre. Y finalmente tenemos que agregar la opción salir. 7, salir. ¿Sí? Para los que me preguntaban si se podía hacer genérico, también hay forma de que estos menús de opciones uno los programe una sola vez y nunca más. ¿Sí? También hay manera, si a fin de año tenemos un día, una clase un poco más libre, háganme acordar y se los muestro. Hay manera de programar para que el menú de opciones lo programemos una sola vez en un módulo y nunca más vayamos a necesitar programar el menú de opciones. Que ya funcione solo el ciclo, que funcione solo que funcione solo el ciclo, que funcione solo la lectura de la opción, que en base a la lectura ejecute el método y que todo funcione solo, ¿sí? Eso se puede hacer con Python y no es para nada complejo, pero bueno, dentro de las cosas que se decidieron a nivel de cátedra que no forman parte de algoritmos de estructura de datos y que podemos obviar para no hacerles más lío, a lo mejor a los que están más ajustados con entender o que les ha costado un poco más que caiga la ficha y demás, y que vienen pagando la cuota haciendo un esfuerzo, entonces por esa razón eso no lo hemos incluido. Pero lo que yo he incluido acá es esta parte que van a ver que es muy sencilla. Creo una tupla de opciones, en donde están todas las opciones, cada opción, ¿sí? Cada opción es una cadena de caracteres. En realidad, acá me parece que me equivoqué en algo, denme un segundo. Sí, me equivoqué en algo. Esto tenía que ser una tupla, no una cadena de caracteres. Con lo cual acá, cada más de estos hay que reemplazarlo por una coma. Listo. ¿Sí? Bien. Voy a tener la variable opción. La voy a poner en menos 1. ¿Sí? O en 0, porque no existe la opción 0. ¿Sí? Y vamos a hacer un while. Mientras opción sea distinto de 7, ¿sí? Haga. ¿Sí? Y bueno, acá abajo, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué cosas son obligatorias o que tenemos que trabajar acá adentro? La primera es que tenemos que validar, ¿sí? Que el vector de obras,
que me quedó acá, ¿sí? No esté vacío. Entonces voy además a definir acá obras, ¿sí? Y lo voy a poner igual a non. ¿Sí? ¿Por qué? Porque para cierta ejecución, para la ejecución de ciertas opciones, es necesario que el vector, ¿sí?, tenga algo. Y si no tiene nada, entonces vamos a tener problemas, ¿sí? Entonces, para las opciones 1 y 2 no es necesario. Entonces, allá voy con las opciones 1 y 2. If, ¿sí?, opción igual a 1, ¿sí?, print, les toca a ustedes. ¿Sí? El if opción igual a 2, ¿sí? Y ahora sí, ¿sí?, ya tenemos aquí lo necesario para la opción igual a 2, que era generar las obras. ¿Sí? Control V, ¿sí? Print. Se generaron las, ya, este espacio no va, obras, punto, hoy dale con el punto len, de obras, ¿sí? Obras, a modo de mensaje. El if, opción igual a 3. En realidad, acá, bueno, ahora deberíamos venir con el control. ¿Sí? Si opción es mayor a 2, and, opción es menor a 7, and, ¿sí? En realidad primero vamos a hacer acá algo. El if, opción igual a 7. Y acá print, no sé. Bye bye. Si opción es menor a 2, si opción es mayor a 2 y menor a 7 y obras es distinto de non, entonces haga. ¿Sí? El else de esto es el error, para escribirlo una sola vez y no ponerlo todas las veces. ¿Sí? El else de esto, ¿sí?, es print debe cargar o generar las obras primero. ¿Sí? Y acá adentro vienen las 3 opciones que nos quedan. ¿Sí? No puedo usar un OR ahí. Si uso un OR ahí no va a funcionar, va a ser siempre verdadera esa parte. ¿Sí? Yo quiero que si toda esta condición se da, entre a las opciones 3, 4 y 5, o 4, 5 y 6, no me acuerdo. ¿Sí? Y si alguna de estas condiciones no se da, ¿sí?, directamente salte al error. ¿Sí? En realidad, fíjate que si entró por la opción 1, o por la 2, ¿sí?, o por la 7, ya nunca va a entrar por este else, porque ya entró por las otras ramas. ¿Sí? Si llega acá, es porque está con la 3, 4, 5, 6. O 7. No, 7 no. 3, 4, 5, 6. O otro número extraño. ¿Sí? Que, bueno, eso no lo estamos validando aquí. Deberíamos también validar que si la opción es mayor a 7, muestre el error de la opción. Pero en el leer opción, me falta una parte importante acá, ya la agrego. En el leer opción podemos usar el validador, entonces, ¿qué pescado que soy? Me faltó mostrar el menú.
Me faltó mostrar el menú, que está por acá. Menú. Punto mostrar menú. Con título, no sé, estudio de arquitectos. ¿Sí? Y opciones. Y además, opción igual a validadores, punto, leer entero válido, ¿sí? Y acá el mensaje, ingrese su opción, ¿sí? Y límite inferior igual a 1 y límite superior igual a 7. Con eso estamos. Bien. Pequeño detalle. ¿Sí? Entonces, bueno, las opciones quedaron allá en la tupla. Acá llamo al menú al mostrar opciones. ¿Sí? Acá tengo el validador. Y entonces, para acá abajo, ¿sí? ¿Qué me quedan? Las opciones que me faltaban. If opción igual a 3, entonces, entonces listar obras. Esto ya más o menos lo tenemos. El if opción igual a 4, entonces totales de honorarios, todo este bloquecito, mal. ¿Sí? Eso se podría quizás haber pasado a una función también. El if, ¿qué me queda? Opción igual a 5. Dos puntos. Y acá tenemos la otra parte. Filtro y demás. X, esto en realidad yo lo pasé para arriba. Así que vamos a ir sacando un poco de porquería de acá. ¿Sí? Control B. Y finalmente, el if opción igual a 6. Este punto sí. Y con eso tenemos nuestro programa finalizado. ¿Sí? Después yo se los voy a subir. Les voy a subir a esta versión, más allá de que en la guía después va a aparecer la solución. ¿Sí? Pero bueno, si ejecutamos ahora... Ah, ya sé lo que pasó ahí. Me parecía que no eran tan necesarios. Listo, Arti. Vamos de vuelta. Si ejecutamos, bueno. Ahí también ya sé lo que pasó. Finalmente. 2. Generar obras. Cantidad de obras. 10. Ahí tenemos las obras. Se generaron 10 obras. ¿Sí? 3. Mostrar obras. Ahí están las obras. ¿Sí? Y bueno, ya lo estamos usando como un programa de menú de opciones. Bueno, gente, llegué con lo justo, pero llegué. Qué poquitos que quedamos. Voy a detener esto. Llegué con lo justo, pero llegué. A ver en la espalda. ¿Cómo estamos? ¿Qué quedó? Antes Bien. de entrar al ciclo se inicializa la variable con none. Ah, eso ¿En era non o en vacío lo habías inicializado, Felipe? ¿Cómo? Obras, ¿lo habías inicializado con un vector vacío o con non? No, con none. Con non, ok, ahí está. Sí, ahí quieren que lo vuelva a compartir, lo muestro.
No, yo le había respondido a Andrés, pero no me Ahí está, acordaba. miren. Inicié Ahí está, la opción no. en 0 y el obras en none, ¿sí? Para asegurarnos de entrar y a partir de ahí, bueno, ya funciona con el menú de opciones. Perfecto. Bueno, gente, ¿cuál es la buena noticia de todo esto? Yo sé que deben estar con la cabeza un poco revoloteada. La buena noticia es que acabamos de ver un ejercicio que es muy parecido a lo que va a ser el parcial 3. O sea, no hay mucho más que agregar después de un ejercicio como este en el parcial 3. Puede llegar a aparecer una búsqueda binaria, puede llegar a aparecer un ordenamiento, ¿sí? Puede llegar a aparecer una matriz de conteo o de acumulación, pero fíjense que ya estamos programando ejercicios, ¿sí? Similares a los ejercicios que se van a evaluar en el parcial 3, con lo cual, si pagamos la cuota, vamos en línea. No hay forma de errarle. Que la buena noticia es que volviste, Felipe. ¿Eh? La Sí. buena noticia es que volviste. Te estaban Bueno, extrañando. no sé, en realidad eso no sé. Habrá que ver. Capaz que se querían quedar con el otro, con el profe locutor. No sé. Pero sí, yo contento porque volví, pues la verdad que estaba un poco preocupado. Bueno, gente, ha sido un gusto. Los invito el jueves, porque creo que voy a poder mostrar un ratito el problema del Buscaminas, el ejemplo del Buscaminas que tengo armado. Con la ED Card. Creo que voy a poder mostrar eso, así que está buena la clase, pero tengan en cuenta que va a ser una clase por ahí que no vamos a trabajar tanto en un caso, sino que vamos a terminar para dejarlo listo y no les quiero agregar tanto lío porque están haciendo el trabajo práctico y les voy a mostrar algo que por ahí puede estar lindo para mirarlo y demás. Bueno, gente, no sé si no queda ninguna duda, entonces voy terminando la charla. Si queda alguna pregunta, En avisen. principio, a menos que digan algo ahora, estamos. Muchas gracias. Que les vaya muy bien a todos también. Que tengan muy linda semana. Chao, gente. Chao, chao. Chao, Jorge. Gracias por todo. Estamos en contacto. No, por favor, estamos en contacto.